Pues bienvenidos a Super F, este es un canal donde yo, Ángel Leguino, voy a estar compartiendo mi opinión y cierto análisis sobre las carreras de la IndyCar y la Fórmula 1. Creo que la IndyCar empezó con una carrera bastante interesante, que si bien creo que lo más destacable fue el primer tercio de la carrera y quizás ya el último tercio de la misma. La parte media de la carrera quizás fue lo más plano del evento. Fue un momento en el cual quizás los pilotos y los equipos empezaron a cuidar un poquito más el combustible, los neumáticos. Entonces se volvió un lapso de la carrera en el que no hubo mucho riesgo, no hubo tantos adelantamientos. La acción fue un poquito más escasa, diría yo. Pero el inicio del evento fue de lo más impresionante y particularmente con los rebases que hizo Patricio Ward. El regio que arrancó desde la 16ª posición para poder adelantarse hasta la 9ª y poder colocarse detrás del español y su más cercano rival en la temporada pasada, Alex Palou. Y pues el piloto que iba liderando desde el inicio era el neozelandés Scott McLaughlin, la cual es la primera victoria del neozelandés en la categoría de la IndyCar, quien se estrenó el año pasado, cuyo mejor resultado la temporada pasada, si mal no recuerdo, fue en el Texas Motor Speedway, en el óvalo. El primer óvalo de aquella temporada y que volverá a ser el primer óvalo de esta misma. Y creo que fue el piloto dominador en todo el fin de semana, en el sábado, que fue el día en el que se llevó la pole position, arrebatándosela a Will Power en la última vuelta. Y llevándose la carrera ahora en San Petersburgo, donde desde el inicio de la carrera fue dominante, fue con un buen ritmo y estiró el neumático rojo hasta la vuelta número 26. Una estrategia que creo que fue clave para poder llevarse la victoria y que contó con un poco de suerte, ya que el novato David Maluka se estrelló pasando la curva número 4. Y entonces ahí fue cuando aprovechó para poder entrar a los pits y poder hacer una parada y cambiar al neumático negro. Una vez finalizada la bandera amarilla, el neozelandés volvió a arrancar desde la posición número 12 y a partir de ahí fue escalando hasta volver a recuperar la primera posición. Y fue así como terminó la carrera, no sin antes haber recibido algo de presión de parte del español Alex Palou, que en mi opinión hizo la mejor carrera, tuvo la mejor estrategia junto con McLaughlin, que simplemente tuvo que conservar la primera posición. Pero el español estuvo persiguiendo en las últimas 12 vueltas al neozelandés y fue una presión constante que McLaughlin manejó bastante bien, no se dejó presionar, no perdió el auto, no se volvió loco en ningún momento. Y ojalá se vuelva un piloto recurrente en la cima de la tabla. Digo, entre más pilotos haya compitiendo por la punta, es mejor para el deporte en sí y desde luego para los espectadores, ¿no? Y luego tenemos al español Alex Palou, que terminó en segundo lugar, el vigente campeón, el campeón defensor para este año, para la temporada 2022, quien sorprendió bastante también la temporada pasada, donde compitió hasta la última fecha contra el mexicano Patricio Ward. Un Patricio Ward que no, si bien no fue una mala carrera de su parte, quizá lo que le falló fue la estrategia. Ya hablaré un poquito más de eso adelante. Y creo que Alex Palou fue el piloto más destacado del día de hoy junto con Scott McLaughlin, ya que el español había arrancado desde la 10ª posición y terminó en segundo. Si mal no recuerdo, fue el piloto que más posiciones escaló durante la carrera. Pero no deja indiferente a nadie que, a pesar de su joven edad, sea capaz de pensar con la cabeza fría. Y probablemente el español, faltando estas 15, 12 vueltas, pensó: o voy por todo y me arriesgo a sufrir un accidente con Scott o estamparme con el muro, o conservo el segundo lugar. De todos modos, la temporada es larga, quedan 16 carreras por delante. Y creo que fue la decisión más sabia. Así que fue un inicio casi perfecto para el español, que no la pasó tan bien en las prácticas después de haber estrellado su auto en la curva 9. Ya en la clasificación pues no le fue tampoco tan bien, ya que arrancó desde la 10ª. Sin embargo, le sirvió para poder terminar segundo lugar. Si hubiera arrancado un poco más adelante o si hubiera clasificado dentro de los 6 más rápidos, pues muy probablemente habría terminado en primero. Digo, la temporada pasada hizo una campaña extraordinaria y se colocó campeón a fin de cuentas. Es un piloto que, además de ser rápido, es un piloto muy consistente y es lo que más se necesita en el automovilismo, ser consistente. Probablemente si en una temporada no terminas en ningún evento en primer lugar, si estuviste yendo segundo, pues probablemente va a ser más que suficiente para poder ser campeón. Que digo, ya quizás sea un poquito más desabrido el no poder haber levantado el trofeo del primer lugar en ninguna carrera, pero si eso te sirve para ser campeón del torneo, pues qué más da, ¿no? Y ahora vamos con el australiano Will Power. Un Will Power que había comenzado en segundo lugar, ya que fue su resultado de la clasificación. Después de terminar una temporada 2021 quizás un tanto frustrante, que
Como yo lo recuerdo, tuvo muy mala suerte en diferentes eventos. Así que la verdad pues me da gusto por Will Power, que hizo una carrera pues bastante correcta, que al principio tuvo ahí algunas broncas, ya que arrancando en la segunda posición, en las primeras vueltas se bajó hasta la cuarta posición. Pero bueno, Will Power, siendo Will Power, es un piloto bastante rápido, es inteligente. Simplemente el año pasado lo que no tuvo pues era suerte. Y cuando Will Power tiene el día, pues difícilmente se le puede parar y alcanzar. Y revisando la lista de los 10 primeros que arrancaron, pues no hubo muchos cambios al final. Digo, muchos pilotos siguieron conservando o siguieron permaneciendo en el top 10. Ahí hubo ligeros cambios, como otros pilotos, por ejemplo, Colton Herta, que arrancó en tercer lugar y terminó en cuarto. Luego tenemos a Romain Grosjean, que arrancó en quinto y terminó quinto. Luego Scott Dixon, el 6 veces campeón de la IndyCar, que arrancó en séptimo y terminó octavo. Marcus Ericsson, New Garden que había arrancado en la posición número 9 y que desafortunadamente terminó luego en la posición número 16. Pues este inicio de temporada para el norteamericano no fue el esperado. Creo que se espera un poco más después de una temporada como la anterior en la que fue subcampeón. Así que probablemente fue un mal día, pero no hay que descartarlo, ya que está en uno de los equipos más importantes, como es el equipo Penske. Y pues el equipo Penske es de lo más grande que hay en la IndyCar, junto con Andretti y junto con Ganassi. Así que es un piloto que va a estar ahí peleando por la cima y sin embargo pues no tuvo tan buena suerte. Y ahora haciendo énfasis en la carrera del mexicano Patricio Ward, aquí creo que lo que falló fue la estrategia del equipo de McLaren, Arrow McLaren. Porque al menos desde mi perspectiva, si vemos la carrera que hicieron Scott McLaughlin y Alex Palou, ellos arrancaron con el neumático rojo, al igual que O'Ward. La parada del mexicano fue en la vuelta 8, quizás en mi opinión bastante precipitada, ya que ese neumático fácilmente pudo haber dado el doble de vueltas. Sin ningún problema pudo haber llegado a la vuelta 16, quizás hasta la 18 o la 20, aunque la 20 ya habría sido más arriesgado. En la vuelta 20 vimos al neerlandés Minus BK cómo empezó a batallar con el auto, empezó a perder el agarre que tenía con los neumáticos rojos, esos neumáticos que ya no le estaban dando el grip necesario para poder mantener el ritmo. Y el pelotón que tenía por detrás empezó a rebasarlo y fue cuando empezó a caer en posiciones bastante rápido. Así que creo que McLaren con Patricio Ward pudo haber estirado esos neumáticos rojos hasta la vuelta 18 sin ningún problema. Siempre y cuando los hubiera cuidado un poco, como probablemente lo hizo Alex Palou. Un Alex Palou que pudo estirar el neumático hasta la vuelta 25-26 cuando ya David Malukas tuvo su accidente en la curva 4. Y creo que fue ahí la diferencia entre la carrera que hizo Patricio Ward y Alex Palou, ya que al inicio de la carrera el mexicano se había colocado justo por detrás del español. Y si tomamos ese punto de referencia, cuando estaban el español y el mexicano juntos, quizás fue precipitada la parada en la vuelta 8 y el español continuó corriendo hasta la vuelta 25-26 con el mismo neumático que traía el mexicano. Entonces el español se pudo mantener por más tiempo en la punta, llegó el accidente de Malukas. Y creo que ahí fue la gran diferencia entre el resultado entre el español y el mexicano. Y tomando como referencia también al neozelandés Scott McLaughlin, pues también tenía el neumático rojo y duró las mismas vueltas que el español. Aquí la ventaja del piloto neozelandés es que iba por delante de todos los demás, entonces no iba sufriendo del aire sucio o el aire caliente, el cual perjudica mucho el desempeño del auto, ya que puede sobrecalentar el motor por el aire caliente que recibe, o también los neumáticos, que un neumático que se calienta demasiado empieza a desgastarse prematuramente. Pero Alex Palou, que si bien no contaba con la ventaja del piloto que iba en primer lugar, seguía recibiendo el aire sucio de los competidores adelante, fue capaz de administrar bien sus neumáticos y hacerlos durar por muchas más vueltas que el piloto mexicano. Entonces, de nuevo, creo que fue una mala estrategia de McLaren haber hecho parar a Pato Ward demasiado pronto en la vuelta 8, que insisto, muy seguramente pudo haber aguantado hasta la vuelta 16 y 18 sin ningún problema. Quizás la vuelta 20 ya era algo arriesgada, pero en fin. Y si tomamos como referencia que Alex Palou arrancó en la posición número 10 y terminó en la 2, siendo que en un momento estaba junto con Patricio Ward, pues el mexicano pudo haber terminado quizás en una posición cercana al segundo lugar, a tercero o cuarto, que habría sido muchísimo mejor que terminar en la posición número 12. Pero en fin, espero que no vuelva a equivocarse de esta manera el equipo McLaren. Pato Ward tiene el potencial y tiene el auto para poder ser campeón este año. Digo, los autos siguen siendo los mismos del año pasado. Lo que cambian quizás un poco son los neumáticos, particularmente el neumático rojo, que es un poco más blando, ya que los equipos le pidieron a Firestone que para este año el neumático rojo fuera un poquito más blando, que hubiera más diferencia entre ese neumático y el neumático negro, que es el más duro. Y pues recordemos que un neumático que es más blando, con un compuesto más suave, pues es un neumático que te puede dar mayor velocidad en las curvas, pero que también la desventaja de es que se empieza a degradar y desgastar mucho más temprano, entonces tienes que hacer más paradas.
Y también tenemos a la colombiana Tatiana Calderón, que es su primera temporada en IndyCar, que si bien no ha sido quizás el inicio más deseado, pues desafortunadamente tuvo que conformarse con la posición número 24 y pues fue la última básicamente, ya que dos pilotos habían salido de la carrera. Y seguramente el error que le relegó hasta la última posición fue ese que cometió al final de la curva 5, donde se pasó de largo. Entonces va a ser un periodo de mucho aprendizaje, adaptación, que la colombiana va a tener que sobrellevar, porque si bien no va a correr en óvalos esta temporada, creo que lo que quiere hacer es dejar una buena impresión al equipo y tener un futuro en esta categoría, que ojalá y lo tenga. Hace falta más mujeres en el automovilismo en general, ya que en Fórmula 1 no hay nadie, y en la IndyCar, que es la categoría más importante en Estados Unidos, pues que si bien ha habido varias mujeres compitiendo en la IndyCar o en la Champ Car o en el automovilismo, en el automovilismo estadounidense, realmente el número es muy pequeño en comparación a los demás pilotos que pues han sido varones. Pero a Tatene sabemos que es una gran piloto, compitió en la Fórmula F, compitió en Le Mans, sabemos de lo que es capaz, es una piloto con mucha capacidad y también ha sido piloto de pruebas para equipos de la Fórmula 1, entonces calidad la tiene. Ojalá consiga un asiento y permanezca en la categoría por varios años. Entonces esperemos que Tatiana pueda ser un ejemplo, pueda volverse una referencia dentro de la categoría y ojalá pues pueda permanecer por muchos años, y por supuesto que podamos verle en las posiciones más importantes, que hay que seguirla de cerca y ojalá el equipo sea paciente con ella, le pueda dar las herramientas necesarias y la paciencia para que ella pueda seguir creciendo dentro de la Indy. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video por el día de hoy. Nos veremos próximamente el 20 de marzo en el Texas Motor Speedway en la carrera cuyo nombre es XPEL 375. El primer óvalo de la temporada, y fue en el mismo óvalo que el mexicano Patricio Ward ganó en la temporada pasada en el evento del domingo, ya que recordemos que el evento del sábado había sido la misma pista, pero en ese caso había ganado Scott Dixon, que igual el evento del sábado fungió como la clasificación para la carrera del domingo, donde, repito, el mexicano logró su primera victoria, la cual le valió para poder hacer las pruebas en Abu Dhabi para el equipo de McLaren en la Fórmula 1, y que recordemos que el mexicano Patricio Ward junto con Colton Herta del equipo Andretti, pues son que tienen las intenciones más claras de poder aspirar a la Fórmula 1. Entonces, como digo, el 20 de marzo, el Texas Motor Speedway, el primer óvalo de la temporada. Los óvalos son buenos para Ward y traiga mejores resultados, pero sobre todo, ojalá veamos una muy buena carrera y que haya mucha competencia en la punta. Hasta luego.